Bueno, yo voy a defender el parlamentarismo, soy Diana Isabel Huesca Mesa, y primero que nada voy a especificar que no estoy hablando de este sistema parlamentario implementándolo en Latinoamérica, sino como un mejor sistema de gobierno. Bueno, primero vamos a definir qué es el parlamentarismo o el sistema parlamentario, como también es llamado. Este modelo es el más usado y el más extendido en el mundo. El parlamentarismo, que es el poder legislativo, surge de la voluntad popular a través de elecciones directas, y el gobierno, que es el poder ejecutivo, se forma a partir de las decisiones de la mayoría parlamentaria y es responsable ante esta. Esta responsabilidad que tiene el poder ejecutivo ante el legislativo se le conoce como principio de confianza política, porque los poderes legislativo y ejecutivo están estrechamente vinculados. El poder ejecutivo depende de la confianza del parlamento para su existir. Y bueno, aquí existe un jefe de Estado que es el representante y el responsable del país ante su población y ante el mundo, y el jefe de gobierno, que es la persona encargada del poder ejecutivo y es responsable de la, como puede decir, de la administración y del gobierno del Estado. En un sistema parlamentario, a la persona que se le adopta la jefatura de gobierno también puede ser llamada primer ministro, primer canciller, primer presidente de consejo de ministros o presidente de gobierno. Bueno, estas son algunas características que tiene el sistema parlamentario. El primero es que los miembros del gabinete, tanto los miembros del parlamento, están mezclados. El gabinete está integrado por los jefes del partido mayoritario o por la coalición que forma la mayoría parlamentaria. El poder ejecutivo es doble, esto es lo que les decía, existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El gabinete subsistirá siempre y cuando cuenten con el apoyo de la mayoría parlamentaria. La administración pública está encomendada al gabinete, que se encuentra sometido a constante supervisión del Parlamento. Existe entre el Parlamento y el gobierno un control mutuo. El primer ministro es elegido directamente por el Parlamento y es colegiado porque debe de existir una mayoría absoluta dentro de este. Y la legitimidad directa de la soberanía es porque es elegida por el pueblo. Bueno, estas son algunas ventajas que representa el parlamentarismo. Mayor representación al conjunto social. La población está más segura de su representación ante el Parlamento y poseen un mayor contacto. Existen en algunos países medios de comunicación directos como el teléfono para poder hablar con sus representantes. Otro ejemplo que les puedo dar, que puede sonar un poco raro, es que, por ejemplo, al menos en el presidencialismo ante la Cámara, el presidente está en frente de todos. Todos los demás están hacia él. Se podría decir que la lealtad está dirigida hacia él, y en el parlamentarismo el diálogo es entre las dos fuerzas. Unos están aquí y otros están acá, entonces el diálogo se da mucho mejor. Esto conlleva a que todos los representantes pueden dialogar entre sí. Todo está dirigido hacia todos para llegar a lo común. Mejor capacidad de respuestas frente a crisis de gobierno. Las dos cámaras se coordinan mejor ante una publicación, emisión de decretos de leyes, y esto conlleva que sea más fácil. Mayor consenso en las decisiones. Se considera más la participación, ya que todos estén estrechamente relacionados y trabajan en equipo por buscar el bien común. Toma de decisiones más rápida y efectiva. Ya que el poder legislativo y el ejecutivo están relacionados, conlleva que exista una mejor comunicación entre ellos. No como en el sistema presidencialista, donde existe este problema de pertenecer a un partido y que el otro esté en otro partido, no sea tu compañero. Esto a veces hace que pruebas no se leyen o sean que no les prestan la suficiente importancia. Flexibilidad en las elecciones, existe mayor participación y es sin tanto procedimiento. La legitimidad democrática fomenta la estabilidad democrática porque todos están de acuerdo y existe una mayor transparencia. La forma de gobierno influye en todo, influye desde lo económico hasta la felicidad. Disculpen que esta gráfica se ve así, es que es demasiado grande y no la puede poner completa, pero la gráfica es sobre el Índice Internacional de Transparencia en Percepción de la Corrupción. Esto es del 2012, pero no creo que haya cambiado mucho realmente. Los primeros países son Dinamarca, que es parlamentarista, Finlandia presidencialista, Nueva Zelanda parlamentarista, Suecia parlamentarista y Singapur parlamentarista. Aquí 4 de cada 5 de los 5 primeros, tiene un sistema de gobierno parlamentarista. Y en esta misma gráfica en los últimos lugares están Somalia con un sistema parlamentarista, Turkmenistán con un sistema presidencialista, Afganistán con un sistema presidencialista, Sudán con un sistema presidencialista y Uzbekistán con un sistema presidencialista.
Esta es sobre el índice de competitividad global. En los primeros lugares está Suiza parlamentarista, Singapur parlamentarista, Finlandia parlamentarista, Alemania parlamentarista y Estados Unidos presidencialista. Perdón, Finlandia es presidencialista. La siguiente es sobre países desarrollados. Este índice es conforme a la producción que genera la persona, capacidad de adquisición, la calidad de vida, etc. En los primeros lugares está Noruega, parlamentarista, Islandia, presidencialista, Irlanda, parlamentarista, Luxemburgo, parlamentarista, Estados Unidos, presidencialista. Aquí nuevamente el parlamentarismo vuelve a hacer lo mismo. Según el Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional, publicó su listado de los mejores y peores países para trabajar. Los indicadores se basan en libertades como libertades civiles, derecho a establecer o afiliarse a sindicatos, actividades sindicales, huelgas, violaciones de los derechos, etc. Aquí, entre más rojo, pues se puede decir que son como los peores, y entre va a aclarar del país, pues son los mejores. Aquí los mejores, entre los 5 mejores están Dinamarca, que es parlamentarista, Alemania, que es parlamentarista, Suecia parlamentarista, Italia parlamentarista y Lituania presidencialista. Y aquí mismo están República Centroafricana, que es presidencialista, Zimbabue presidencialista, Colombia presidencialista y Guatemala, que es presidencialista. Los mejores países para vivir, este ranking es conforme a la salud, calidad de vida, ritmos de desarrollo económico y situación política. Los primeros son Finlandia, que es presidencialista, Suecia parlamentarista, Suiza parlamentarista, Australia parlamentarista, Luxemburgo parlamentarista y Rusia, que es presidencialista. Por aquí nuevamente el parlamentarismo vuelve a predominar. Y por último, el índice de felicidad mundial de la ONU, donde los investigadores han considerado que estos indicadores de la felicidad se encuentran en otros aspectos que son relativos a la prosperidad económica. Dinamarca, que es parlamentarista, Noruega parlamentarista, Suiza parlamentarista, Holanda parlamentarista y Suecia parlamentarista. Y los peores, aquí nos puede poner, son Tongo, que es presidencialista, Benín presidencialista, República Centroafricana presidencialista, Burundi presidencialista y Ruanda presidencialista. Muy bien, muchas gracias. Los 10 minutos, Claudio, comienzan ahora. Gracias. Bueno, el presidencialismo. El presidencialismo, bueno, en el presidencialismo podemos destacar lo siguiente, que es la separación del poder ejecutivo del legislativo, teniendo al poder ejecutivo con más poder de decisión, de decisiones legislativas que en los cargos parlamentarios. Y bueno, también se tiene una elección del poder presidencialista por parte de la mayoría, o sea, un sufragio universal por parte del presidente. En cambio, en los regímenes parlamentaristas, solo el colegio electorado o los primeros ministros votan los miembros del parlamento votan por el primer ministro. En el sistema presidencialista, bueno, en el sistema presidencialista, pues, en el sistema presidencialista, muy por aparte del sistema parlamentarista, podemos ver diferentes formas para evitar la crisis política, que es el juicio político, la declaración de incapacidad del presidente. Bueno, eso es porque el presidente pues, no se considera bien de sus facultades mentales, la renuncia anticipada y situación adecuada a las normas que regulan de acefalia, la convocatoria a elecciones anticipadas sin previa renuncia, la convocatoria a una asamblea constituyente que reemplace el gobierno y el Congreso. En los sistemas parlamentarios las crisis políticas pueden ser rápidamente reprimidas, mas no solucionadas, puesto que el primer ministro puede disolver al instante el parlamento si se llega a enterar una moción de censura en su contra. Esto quiere decir que el primer ministro tiene el poder siempre para aferrarse al mandato. En cambio, en el presidencialismo podemos ver que varias ramas de las vertientes políticas del país pueden
oponerse al presidente y mantener una lucha contra él. Esto quiere decir una mayor participación del pueblo en la política del país. ¿Son duraderas las coaliciones en los presidencialismos que en los parlamentarismos? Bueno, en los gobiernos mayoritarios presidencialistas son duraderas más que en los gobiernos de coalición y en los gobiernos minoritarios. En las coaliciones de gabinete de los presidencialistas es mayor la probabilidad de que dure en el tiempo. A menor distancia ideológica entre la media de los partidos y la posición ideológica del presidente, mayor es la duración. Y las coaliciones de los partidos regionales o locales resultan menos durables que las coaliciones con partidos que alcanzan con las coaliciones de partidos nacionales. Bueno, en el presidencialismo podemos ver una variedad de, ¿cómo decirlo?, de tipos de, o sea, los ministros que apoyan al presidente son de regímenes partidarios distintos que en el parlamentarismo. Este es el parlamentarismo y este es el presidencialismo. Como podemos ver aquí, los ministros pertenecen a diferentes ministros en los presidencialismos, más no en el parlamentarismo, donde solo se pueden pertenecer los ministros o los secretarios, se pueden pertenecer a un solo partido. Esto quiere decir que que el país se maneja mediante una sola política, mediante una sola postura, mediante un solo control y reglas. En cambio, en los sistemas parlamentaristas, en los sistemas presidencialistas, como son de varios partidos, de izquierda y derecha, podemos tener una mayor aportación de los diferentes ministros. Bueno, duración de las coaliciones en el sistema presidencial y en el sistema parlamentario. Bueno, la duración de las coaliciones, bueno, primero que nada se me olvidó explicar qué son las coaliciones, o lo importante que son las coaliciones en los gobiernos, puesto que nunca va a haber un gobierno perfecto en el que no haya una mayoría que impere en el gobierno. No, siempre debe haber diferentes focos que tengan diferentes ideas y diferentes propuestas para llevar a cabo un gobierno. Por esto, en los gobiernos tanto presidencialistas como parlamentaristas es importante formar coaliciones entre sus partidos. Y bueno, la duración de las coaliciones va desde de los presidencialistas como los parlamentaristas, es igual, es muy homóloga, puesto que en los parlamentaristas es 64 y en el presidencialismo es 63. En los gabinetes de coalición y en los gabinetes de coalición mayoritaria es de 70 contra 67. Esto quiere decir que ni el presidencialismo ni el parlamentarismo están en desventaja en las coaliciones, sino que las dos tienen una duración de coaliciones, lo cual le asegura un buen gobierno. Bueno, podemos ver también que en Europa Occidental y en América Latina hay diferentes contextos económicos. En Europa Occidental, después de la posguerra, se vieron varios regímenes parlamentarios, que es como la madre del parlamentarismo. Y bueno, cabe mencionar que en Europa Occidental el tipo de economía es desarrollada, y en América Latina impera más que nada el presidencialismo. Y bueno, en América Latina el tipo de desarrollo tiene un subdesarrollo. Por lo tanto, hay un sesgo en la comparación. No se puede comparar, como mi compañera dijo, las formas de vida, la felicidad de los habitantes, dónde se puede trabajar mejor, porque las realidades históricas de cada país no son iguales. Si tuviéramos un gobierno, si pudiéramos comparar los gobiernos presidencialistas con economías desarrolladas y los gobiernos parlamentaristas con economías desarrolladas al igual, ganarían ¿cómo se llama? Ganaría el régimen presidencialista, puesto que se nota en esta tabla que la duración de las coaliciones
en los regímenes parlamentaristas. Hoy en día está bajando, la duración relativa está bajando. Esto deja ver que mientras mejor sea la situación en los países de América Latina presidencialistas, mayor va a ser, se va a tener un menor sesgo en la comparación. Bueno, en el presidencialismo no se da un bloqueo entre los partidos, sino que en el presidencialismo bueno, los presidencialismos son precedidos por más frecuencia por las dictaduras militares. 2/3 de las democracias presidencialistas observadas durante el periodo de 1946 a 2012 fueron precedidas por dictaduras militares, mientras que solo un tercio de estas fueron precedidas por dictaduras parlamentarias. En regiones del mundo distintas a América Latina, según Schubert, se observa la preferencia clara de las dictaduras militares. De 34 transiciones a la democracia fuera de América Latina, 11 derivaron en parlamentarismo, 9 en sistemas mixtos y 14 en presidencialismos. Con esto podemos ver que después de un gobierno puramente militar o después de un conflicto, se prefiere llevar a cabo un gobierno presidencial que un gobierno parlamentarista, puesto que el gobierno presidencial tiene mayor poder y mayor sufragio universal. Entonces, podemos decir que el gobierno presidencialista es la mejor opción para los gobiernos que están emergiendo. Muy bien, tus 5 minutos, Diana, comienzan ahora. Bueno, primero hablaste de las comparaciones que hice. Está bien, pero también recuerda que entre los primeros lugares había presidencialismos. Entonces tampoco es una excusa. Dijiste que el sistema presidencial es el principal para el sistema presidencial es principal para las democracias que van creciendo, porque a veces se necesita una mano dura y no discutir las decisiones, pero también es menos democrático. La mayoría de sistemas parlamentarios son presidencialistas y no funcionan. Hablaste sobre que existe una confusión entre los poderes legislativo y ejecutivo. Tal vez puede existir la confusión, pero también hay una mejor cooperación entre ellos. Una separación estricta de poderes en el presidencialismo, perdóname, pero al menos en el gobierno mexicano, más que una división de poderes, existe una división de ideologías partidistas que traspasan más allá de las decisiones y van más allá de buscar el interés de un bien común solamente para verse como grupos de poder y buscando el interés personal. El poder legislativo con mayor libertad de acción, sí, el poder legislativo sabemos que crea las leyes, pero también el ejecutivo ve que se cumplan y ve como que dice por la administración. Pero si no existe una buena relación entre estos dos poderes, al final lo único que va a provocar es que uno tenga más peso que el otro, y esto conlleva a que no se aprueben leyes o no se realicen con la suficiente efectividad que se necesita. Hablaste del sistema presidencial, que el primer ministro puede salir más rápido y todo puede dejar como las cosas tiradas, por decirlo así. Esto también crea, al menos en el presidencialismo, crea un individualismo. Además de que el poder en manos de una persona que no puede ser removida sin una violenta crisis de un alto costo institucional, solo genera problemas y crea una realidad en la que hace falta realmente que alguien le ponga un alto. En México, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son propuestos o nominados por el presidente de la República. Dicha tarea pudiera corresponder al Consejo de la Judicatura. Luego son elegidos por el Congreso a través de un voto. Sin embargo, dada la tradición, que en este caso representa a México, de sui generis, poder de facto, que el presidente ejerce sobre el Congreso, es más presumible que la elección de los ministros se vea afectada por el sistema presidencial, que a la postre puede cobrar una factura cuando su interés convenga, y lo peor es que es en temas que son de trascendencia nacional. ¿Qué me puedes decir de las faltas de incentivos para formar coaliciones?
Por ejemplo, las instituciones no llegan a reflejar el grado de desarrollo que otros países consolidados tienen, y está bien, esto a veces no funciona, pero la discusión entre menos elementos es mucho mejor. En México son muchísimos los diputados, al menos para la Unión Europea son 784 representantes para 28 países en el Parlamento. Esto es porque entre más población tenga el país, más representantes tiene para que haya una igualdad. Pero, ¿qué me vas a decir de los 500 representantes que tenemos en México? Lo único que hacen es cobrar sus altos cheques y dormirse en los curules como siempre. Bueno, como hacen el presidencialismo mexicano, creo que un sistema presidencial corrupto con antonomasia, como lo es el nuestro, tiende al autoritario o a lo dictatorial. ¿Cuántos años estuvo el PRI en el poder? Se concentra irresponsablemente el poder en una persona que a veces, lamentablemente, no sabe ni de lo que está haciendo. Y los gobiernos mexicanos post-revolucionarios se preocuparon por crear un sistema presidencial, auspiciaron un partido gobernante que lo único que ha acarreado es retroceso y simulación democrática, trascendiendo al poder al presidente en turno. No hay que olvidar que el presidente solamente es el comandante de un equipo cuya tarea es amalgamar el ejercicio público en un conjunto que realizan los tres poderes de la Unión, más nunca controlar y subordinar todo lo que está a su alrededor. Discúlpame, pero al menos en el parlamentario, cuando esto llega a suceder, existe voto de censura, aunque no te parezca. Y en el Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, debería de ser el freno presidencial, pero lamentablemente en el caso como que es en México, solamente esto ocurre en papel. En resumen, el régimen presidencial es lo más parecido a una autocracia que puede no darse en una democracia política. No debería de extrañarnos entonces que la mayoría de los gobernantes presidencialistas sean o se conviertan en dictaduras. El presidencialismo no disminuye la democracia, no solo disminuye la democracia, y favorece la corrupción, sino que también da un mal ejemplo ante los dirigentes que tienden a adoptar este sistema presidencialista. Y por último, nada más te voy a preguntar qué me puedes decir del porfiriato, el maximato y el trigobierno. Eso es todo. Gracias, Diana. 5 minutos a partir de ahora, Claudio. Bueno, tú hablaste mucho y atacaste mucho a México. Bueno, sí, es un sistema que tiene muchas fallas, un sistema muy impersonal, pero también hay sistemas buenos dentro del presidencialismo, como lo es el sistema de Estados Unidos, que es el sistema, que es el primero que se independizó y el que más ha durado sin crisis políticas, solo una en la historia. Esto quiere decir que un régimen presidencialista bien llevado a cabo puede ser bueno para la población. Bueno, también quiero mencionar el caso de los países de África, que después de regímenes parlamentaristas, después de una corta duración de los regímenes parlamentaristas, decidieron optar por un régimen presidencialista, porque el régimen parlamentarista no les adoptaba la coerción necesaria para poder tener una paz, para poder llevar a su gobierno a una siguiente fase más democrática. Esto quiere decir que el presidencialismo funciona bien en los nuevos gobiernos emergentes. Bueno, el parlamentarismo sí es cierto, tiene el voto de censura contra el primer ministro, pero el primer ministro también puede disolver al gabinete, pues al parlamento, si quiere. Entonces tenemos ahí una disyuntiva, porque si el parlamento es disuelto, el primer ministro convoca nuevas elecciones, y entonces esas nuevas elecciones van a ser un gabinete a favor del primer ministro, ¿no? Entonces, esto va a ser como con los presidencialismos, que el primer ministro dure en el poder y sus políticas sean llevadas como una autocracia. No es cierto que el parlamentarismo asegura la participación de todos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias.